continuación con una visitante extranjera, ecuatoriana, doña Alexandra Ocles Padilla, que es presidenta del Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Ha sido secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación en Ecuador, rango de ministra de Estado, durante el gobierno del presidente Rafael Correa. También ha sido asambleísta constituyente, consultora de proyectos de incidencia política en organizaciones afroecuatorianas. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Todos cargos muy importantes. ¿Qué es la reunión que hay en Lima el Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, creado en el 2009, pero sobre el cual en realidad no teníamos muchas noticias? Me dice usted que depende de la CAN, ¿no es cierto? Así es. O sea, está vinculada directamente, es uno de los organismos. Cuéntenos, a ver, ¿cuál es la tarea? Gracias a ustedes, buenos días, un gusto poder estar en esta mañana compartiendo con varias delegaciones de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Perú, en el marco de la reunión de la CAN. Estamos precisamente dentro del proyecto CESCAN, que es un proyecto apoyado por la Unión Europea, que estamos trabajando sobre los indicadores de participación política de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, revisando en cada uno de los países cuáles son como los indicadores necesarios que necesitamos visibilizar para que podamos promover desde los distintos espacios, desde la distinta normativa, la mayor participación de las mujeres. ¿Cuáles son esas características que definen la participación o el involucramiento de las mujeres en política? Me imagino que hay una variedad de temas, pero deben haber algunas que son las preponderantes. Creo que es importante visibilizar en la región los avances, es decir, para cada uno de nosotros, para América Latina en su conjunto, también para la región andina, los avances que se han dado en estos últimos años alrededor de la presencia y participación mayoritaria de las mujeres son importantes. En cada uno de los países, las normas legislativas, la misma Constitución en algunos de ellos, hablan ampliamente del principio de igualdad y no discriminación, del principio de paridad, que es el caso, por ejemplo, de la Constitución ecuatoriana, en donde efectivamente la promoción y la participación de las mujeres es vital. Pero creo que también ha sido ¿Pero no cree que a veces se convierte también en un boomerang? Que muchos gobiernos utilizan el tema de la paridad, y se lo pongo como ejemplo, en un gabinete ministerial. Ya tenemos la mitad de ministras son mujeres, y de esa manera ya demuestran ante el mundo que existe paridad, y cuando uno escarba más abajo se da cuenta que la desigualdad permanece. ¿No cree que estas cosas a veces se convierten en un boomerang? Creo que hay que tener cuidado en cómo se manejan esos temas, es decir, cuando uno plantea la paridad, efectivamente tiene que estar consciente de la necesidad de democratizar los espacios del acceso al poder. Creo que las mujeres que poco a poco van accediendo a espacios de decisión han hecho un trabajo importante, y creo que además hemos desmitificado el hecho de que nos ubiquen solo en los temas sociales, en la cultura, en temas de inclusión económica y social, en turismo, esos aspectos, moda. Turismo, es decir, esos son temas importantes sin duda, pero también tenemos, por ejemplo, que es el caso de Ecuador, ministras que están a cargo de ministerios fuertes, como son el Ministerio de Coordinación de la Política, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, es decir, temas complejos que en otras ocasiones han sido relegados para las mujeres, ¿no? Que han sido espacios mayoritariamente ocupados por hombres. Y en ese sentido, creo que más allá de que se convierta en un cliché, hay que promover efectivamente la participación de las mujeres, y ahí los movimientos de mujeres, las organizaciones sociales tienen una gran responsabilidad. Entonces, la discusión va a girar sobre los indicadores, ¿no es cierto? Así es, en estos días la discusión... ¿Hay una gama de indicadores? ¿Se piensa reducir o ampliar? No, lo que intentamos es armonizar, es decir, plantear 6 indicadores básicamente para la región que nos permitan medir cuál es el avance en términos de participación política. Los indicadores son cuál es, en términos de elección popular, cuántas mujeres y cuántos hombres llegan a ocupar cargos de elección popular, sean presidencia, asamblea o congreso, senado,
Y que no solamente, también en gobiernos locales. Decimos la lista debe estar conformada por hombres y mujeres en igualdad, porque el votante de repente pues elige hombres. Claro, eso tiene unas condiciones, es decir, cuando lo que se ha visto es que en algunos países, cuando varias de las listas son encabezadas por hombres, la condición o la referencia mayoritaria es votar por hombres. Cuando también las listas están encabezadas por mujeres y se plantea el principio de paridad o la ley de cuotas también, que nos garantiza el acceso de las mujeres en un cierto porcentaje, nos facilita el acceso. Sin embargo, no siempre la llegada es en las mismas condiciones. Ecuador tiene, por ejemplo, el 50% de participación de las mujeres en la conformación de las listas, pero no siempre ese 50% se ve reflejado en el voto y en la elección. Hoy, por ejemplo, alcanzamos el 38% de mujeres en la Asamblea Nacional, lo que significa que todavía hay que promover mucho más la participación de las mujeres. ¿Y las 38 hubieran llegado en una elección sin cuotas? Yo creo que no. Yo creo que no. La ley de cuotas precisamente lo que hace es garantizar el acceso, ¿sí? Y facilitar de alguna forma que los partidos políticos, que son estructuras jerárquicas cerradas en muchas ocasiones, puedan promover entre sus cuadros también la participación de las mujeres. Y en términos económicos, ¿cuál sería, digamos, el indicador? Porque ahí también hay diferencias muy marcadas, ¿no es cierto? O las había, no sé cuánto ha mejorado eso, digamos en términos de los sueldos o de los pagos. Ah, claro. Es decir, todavía cuando uno revisa, por ejemplo, en términos de autonomía económica, cuando uno revisa cuánto gana una mujer que ocupa un mismo cargo con diferencia a un hombre, hay unos sesgos importantes ahí que se visibilizan, y ese es uno de los temas en los cuales también hay que trabajar, es decir, la igualdad en la bonificación, tanto en hombres como en mujeres, es importantísima. Las mujeres cumplimos la misma función y a veces con mucha más responsabilidad. Sin embargo, hay una diferencia salarial que sigue marcando precisamente estos preconceptos machistas. ¿Dónde se está realizando la reunión del Consejo Andino de Mujeres? Estamos aquí en el edificio de la CAN, así, vecinas de ustedes. Tema educativo. En el tema educativo ha sido importante también, creo que visibilizar cómo ha mejorado el acceso de las mujeres al sistema de educación, a los sistemas de educación, sobre todo a los sistemas de educación superior, ¿no? Y en varios de nuestros países la garantía y la gratuidad es una gran facilidad que ha aumentado el índice de matrícula, de permanencia. Sin embargo, allí es donde las diferencias culturales también se acentúan, ¿no es cierto? Estamos hablando de poblaciones aborígenes o indígenas, entonces allí la mujer en realidad se encuentra en desventaja en muchos casos porque la escuela los padres tienden a enviar a sus hijos hombres por un lado, y luego en los contenidos. Así es. Así es, hay todavía ciertas deficiencias dentro del sistema, de los sistemas educativos. Creo que es importante, sin duda, promover la interculturalidad como un mecanismo como un principio, más que todo, que permite a todos y todas conocer su propia realidad, respetar la cosmovisión de cada uno de los pueblos, sobre todo de los pueblos indígenas en el contexto de la región, de los pueblos afrodescendientes también, y desde esa perspectiva promover con mucha más fuerza el acceso y la garantía del derecho a la educación de los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, también diría que ha habido transformaciones en términos de currícula escolar, en donde hay también una inclusión de estos sectores excluidos en cuanto al conocimiento general de sus realidades, de su cosmovisión, de su propia idiosincrasia y de las formas propias de organización social. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, señora Alexandra Ocles Padilla. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Buen trabajo en esta reunión.